Buenas tardes. El día de hoy, ya finalizando lo que corresponde a la ronda de seminarios del posgrado de Cirugía General del Hospital Universitario de los Andes para este año 2020, hablaremos un poco lo que es el cáncer de piel, clasificación, diagnóstico y tratamiento. Seminario preparado por mi persona, doctora Luz Martínez, residente del primer año del posgrado de Cirugía General, y bajo la tutoría del doctor José Vicente Moreno, especialista en Cirugía General. Leemos hablando de números, y es que para 2018 se reportó un total de 5.686 nuevos casos de melanoma y 8.056 muertes por esta causa, por lo cual se estimaron que por cada 100.000 habitantes se presentaron 23 nuevos casos, lo cual corresponde al 9.4% del total. Para ese mismo año se reportaron 1.042.056 nuevos casos de piel de tipo no melanoma y 65.155 muertes por esta causa, lo cual corresponde al 6.25% del total. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que corresponden a las estadísticas de nuestro hospital para el año 2018, donde se observa que el mayor número de casos se reportó en los pacientes con edades comprendidas entre los 45 a los 64 años. Y al analizar o al realizar la distribución por sexo, evidenciamos que el mayor número de casos reportados correspondieron al sexo femenino. Con relación al carcinoma epidermoide, para el mismo año 2018 en nuestro hospital se reportó un total de 15 casos. En su mayoría correspondieron al sexo femenino, mientras que con relación a la edad, del total de estos casos para carcinoma epidermoide, la mayoría de los casos ocurrieron en individuos con edades mayores a 65 años. Para el mismo año, 2018, en el Hospital Universitario de los Andes, se reportaron apenas 2 casos de melanoma. Y de estos, pues, un caso correspondió a pacientes con 45 de los 45 a los 64 años o a los 65 años y más. Bueno, entrando en materia, podemos hablar inicialmente con relación a los tipos de cáncer de piel. Los podemos dividir en 2 grandes grupos, siendo el cáncer de piel de tipo no melanoma y el de tipo melanoma. El cáncer de piel no melanoma, a su vez, se divide digamos, en 3 grandes grupos: el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, y otros, donde se ubicarán los de menos frecuencia. Ahora, entonces, hablaremos con relación a lo que son los factores de riesgo. Estos los podemos dividir en 2 grandes grupos, como serían los factores constitucionales dados por la historia familiar, por el tipo el color de cabello, sea claro o rojo, la presencia de múltiples nevos melanocíticos, la sensibilidad a la exposición solar, entre otros factores constitucionales o individuales. Dentro de los factores ambientales, recalcar que el más importante es la exposición a la radiación ultravioleta y la exposición solar. El carcinoma vasocelular constituye la variante más frecuente de cáncer de piel. Se caracteriza por un crecimiento lento, por ser localmente invasivo y destructivo,
así como también por presentar un bajo potencial metastásico. Se dice que aproximadamente el 40% de los pacientes que tuvieron un carcinoma vasocelular desarrollarán otra lesión durante los siguientes 5 años. La exposición y la susceptibilidad del huésped a la radiación solar también influyen en lo que es la presencia o la incidencia de carcinoma vasocelular. Con relación a los tipos de carcinoma vasocelular, encontramos varias presentaciones, siendo el de mayor frecuencia el carcinoma vasocelular de tipo nodular. También contamos con el pigmentado, con el esclerosante, el superficial, el quístico y el ulcus rodens. Variando o siendo la diferencia entre ellos, pues la frecuencia con la que podemos encontrarlos. Así como también, pues, la agresividad, unos más, unos menos. Pero en el transcurso del seminario, pues iremos hablando de ellos. Entonces, recalcando de lo anterior, del gráfico anterior, los 3 tipos más usuales. Los de mayor incidencia para el carcinoma vasocelular son nodular, el superficial y el morfeiforme. Con relación al carcinoma vasocelular de tipo superficial, constituye el 30% de los carcinomas vasocelulares, más frecuente en hombres. Y con mayor frecuencia suelen presentarse estas lesiones a nivel del tronco. Ocasionalmente se caracterizan por presentar una pigmentación de color café o negruzca. También tienden a crecer lentamente, es decir, su crecimiento es de tipo mayormente radial más que vertical. El carcinoma nodular constituye el 60% de los casos y están dados por neoformaciones exofíticas generalmente de aspecto perlado, transparentoso o rosado. Comúnmente suelen presentar telangiectasias en su superficie, lo cual les da un aspecto característico. Ahora, el siguiente es el carcinoma vasocelular de tipo morfeiforme o esclerosante, el cual constituye del 5 al 10% del total de los casos. Son neoformaciones suaves, pálidas, con leve eritema y atróficas. Se caracterizan por su consistencia firme o indurada. El siguiente, es decir, el fibroepitelioma de Pincus, es uno, digamos, de los menos frecuentes, pero dado a su particularidad, pues vale la pena mencionarlo. Se localizan principalmente en la zona baja de la espalda, a nivel lumbar. Son lesiones caracterizadas por ser nódulo liso, eritematoso, de consistencia firme, que puede o no ser pediculado. Desde el punto de vista clínico, se parecen mucho a un fibroma. El ulcus rodens se caracteriza por ser una lesión que invade tejidos profundos, por ser lesiones penetrantes y altamente deformantes. Usualmente se presentan como lesiones de gran tamaño. Para hablar de las zonas de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, debemos iniciar hablando de la zona H facial, la cual viene dada por las regiones temporales, la pirámide nasal y las regiones periorbitarias y la peribucal. La zona de riesgo medio viene dada por regiones genianas, frontal, cuero cabelludo, y la de bajo riesgo, tronco y extremidades. Estas regiones van relacionadas con el porcentaje de aparición de carcinoma vasocelular. Cuando hablamos de tumores metastásicos, debemos recordar 3 importantes preceptos que son conocidos desde 1951. Y es que para hablar de tumores metastásicos, debemos recordar primero que el tumor primario debe originarse en la piel y no en las mucosas.
que la metástasis debe aparecer en un lugar distante del tumor primario sin evidencia de una extensión directa de este. Es decir, debe haber una separación de por lo menos 2 centímetros. Y 3, que el tumor primario y la metástasis deben tener una histología similar. Con relación al tratamiento del carcinoma vasocelular, pues recalcar que la escisión completa del tumor con una apariencia cosmética aceptable debe ser la línea que debemos seguir pues para el tratamiento de este tipo de lesiones. Los tipos de lesiones, su localización, las características del paciente serán los determinantes pues para elegir el tratamiento idóneo pues de lesiones. Las formas infiltrantes suelen tener o presentar recidiva. La cirugía micrográfica de Mohs se habla que constituye la principal opción terapéutica pues para este tipo de lesiones o la más recomendada. Aquí pues en el siguiente gráfico observamos parte de lo que sería este tipo de cirugía, la cirugía micrográfica de Mohs, donde capa a capa se va resecando la lesión hasta llegar al nivel donde encontremos celularidad normal. Como decíamos anteriormente, los preceptos básicos: extirpar la totalidad del tumor, con márgenes laterales de 2 a 5 milímetros para vasocelulares primarios y de 5 a 10 milímetros para vasocelulares recurrentes. Mejillas, frente, brazos y tronco. La tasa de curación oscila del 95 al 99% y puede requerirse injertos o colgajos y cicatrización por segunda intención. Injertos y colgajos en aquellas áreas donde el defecto sea muy notorio. Profundizando un poco con relación a la microcirugía de Mohs, se dice que nos permite la evaluación de la sección congelada. Es la técnica quirúrgica preferida pues, para este tipo de lesiones y nos permite el análisis intraoperatorio de la lesión. Está indicada para carcinoma vasocelular primario, en aquellas lesiones mal delimitadas, localizadas en zonas de alto riesgo, con tamaño tumoral de 2 centímetros o mayores a 2 centímetros, y en tumoraciones con características esclerodermiformes. En esta imagen, pues podemos representar un paso a paso de este procedimiento, donde se reseca capa a capa la lesión, el carcinoma vasocelular, hasta llegar a la capa profunda, donde ya evidenciamos lo que son células normales y zonas, y macroscópicamente vendría dado por zonas ya no tan friables como la lesión vasocelular. Al resecar esta capa por capa, pues se procede a dividirla en cuadrantes y a procesarla mediante un instrumento especial que nos permite procesar la muestra de manera congelada. Un criostátor. Con relación al curetaje y electrocirugía, bueno, actualmente un poco en desuso ya, pues más que todo por la alta tasa de cicatrices que suelen presentar los pacientes sometidos a este procedimiento. Se habla que puede haber una recidiva en el 92.3% de los casos para carcinoma vasocelular primario, y se dice que el diámetro tumoral menor a 1 centímetro tiene una tasa de curación del 98.8%, para lesiones de 1 a 2 centímetros del 95%, y para lesiones mayores a 2 centímetros una tasa de curación que ya disminuye al 84%.
El curetaje, bueno, como sabemos, consistiría en la resección de la lesión mediante curetas y pues eh, el- la posterior electrocuretaje de la lesión. La radioterapia, a su vez, consiste en la o está indicada en aquellos pacientes donde de entrada no se puede brindar una opción quirúrgica, es decir, aquellos pacientes con grandes comorbilidades o aquellos pacientes donde las lesiones pues sean de un diámetro bien importante. Como principal desventaja, bueno, que no nos permite verificar los márgenes histológicos, se requiere de tratamientos prolongados y pues puede generar un efecto cosmético pobre. Existen también publicaciones que hablan de o del riesgo que conlleva la exposición a radioterapia, puesto que en sitios previamente sanos que fueron irradiados pues, por patologías circundantes, suele presentarse alteración del ADN y ARN de las células presentes en estas zonas sanas y pues que a la larga se habla que alrededor de los 5 años pudieran aparecer lesiones malignas por esta causa. Con relación a otros tratamientos tópicos, tenemos la terapia fotodinámica, que consiste en la administración de sustancias fotosensibilizantes por vía sistémica o tópica, que pueden ser activadas con luz visible y en carcinomas vasocelulares nodulares y superficiales de bajo riesgo está indicada. La criocirugía, por su parte, destruye las células tumorales mediante ciclos de congelación y descongelación. Se ha utilizado durante muchos años como un medio rápido y rentable para la eliminación del carcinoma vasocelular. El imiquimod, bien conocido como una terapia inmunomoduladora, se puede administrar 2 veces al día por 4 a 6 semanas en aquellos pacientes pues, que se nieguen de entrada a una opción quirúrgica. Pacientes con contraindicaciones quirúrgicas por grandes comorbilidades donde el riesgo supere al beneficio también puede ser una opción. Resumiendo todo lo anterior, las lesiones sospechosas de cáncer pues deben ser diagnosticadas por el examen de piel completo, la toma de biopsia y pues hay estudios de imágenes en aquellas áreas de interés o ganglionarias positivas. Las lesiones entonces las podremos dividir en lesiones de bajo riesgo y de alto riesgo, así como también la presentación inicial de enfermedad avanzada o referido a lo que serían los tumores metastásicos. Con relación al carcinoma vasocelular de bajo riesgo, bueno, las opciones terapéuticas que ya mencionamos, el curetaje y la electrodesecación, el procedimiento del que ya hablábamos, radioterapia, también la excisión estándar con márgenes clínicos de 4 milímetros y márgenes postoperatorios en aquellas lesiones con márgenes positivos, bueno, la cirugía micrográfica de Mohs, como señalábamos, la mejor opción terapéutica, la resecisión si es clínicamente factible y la radioterapia para candidatos no quirúrgicos o en lesiones muy extensas. Si es márgenes negativos, pues llegamos hasta allí. Recordar lo de que hablábamos de la cirugía, de la microcirugía de Mohs o cirugía de resección como cirugía estándar pues para este tipo de lesiones. La radioterapia y con relación a los márgenes positivos, bueno, que estos pacientes deben ser sometidos a radioterapia posiblemente. Después de la detección de un carcinoma vasocelular, debemos realizar seguimiento, examen completo de piel cada 6 a 12 meses durante los primeros 5 años y luego este lapso de tiempo puede prolongarse un poco más a que sea solo una consulta por año.
cuando en los pacientes se presentó metástasis ganglionar a distancia, pues serán pacientes que, como ya se ha dicho, se ha mencionado, posiblemente sean candidatos pues para radioterapia, así como también el vaciamiento ganglionar del área correspondiente. El siguiente tipo de cáncer de piel, el carcinoma epidermoide o espinocelular, el segundo en frecuencia, se presenta como, como resultado de la transformación maligna de los queratinocitos, debido a la radiación ultravioleta que induce daño a nivel del ADN celular y es 2 a 3 veces más frecuente en hombres mayores a los 50 años. Usualmente se presenta en áreas expuestas crónicamente al sol y la inmunosupresión incrementa el riesgo pues para que se presente. Aquí en la siguiente diapositiva pues podemos observar o esquematizar los 4 tipos más frecuentes, que sería el superficial, el nodular queratóxico, el ulcerado y el vegetante. Y en la imagen que se presenta al lado izquierdo del gráfico, evidenciamos que la mayor frecuencia de este tipo de cáncer suele presentarse en áreas expuestas al sol. Iniciamos hablando entonces de uno de los más frecuentes de este tipo de cáncer, del carcinoma epidermoide o espinocelular, que corresponde al tipo verrugoso, localizado en cavidad oral, usualmente constituido por neoformaciones exofíticas de crecimiento rápido y degeneración de tejidos vecinos. Suele localizarse a nivel del suelo anterior de la boca, así como también en la lengua y vestíbulo bucal. Usualmente está asociado al BPH 16 y 18. Otro de los tipos de carcinoma epidermoide es el verrugoso, el epitelioma cuniculatum. Se presenta como placa o nódulo verrugoso que con frecuencia se describe como un coliflor. Lesiones exofíticas suelen ser de gran tamaño, pero con poca capacidad de hacer metástasis. Usualmente se relacionan con el BPH de tipo 6 y 11. El condiloma gigante de Busch-Lowenstein es una lesión que suele afectar a nivel de áreas genitales. Suele cursar con síntomas como irritación, prurito, dolor y eritema, así como también erosión y sangrado intermitente. Se dice que puede desarrollarse en personas con mala higiene o pacientes no circuncidados y suele asociarse también al BPH 6 y 11. Ahora, para hablar un poco del epitelioma verrugoso cutáneo, pues son neoformaciones exofíticas que pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo de aspecto verrugoso y tienen poca probabilidad de metástasis. También se caracterizan pues por su crecimiento más en sentido horizontal que vertical. Otras lesiones menos frecuentes, el epidermoide superficial de tipo Bowen o eritroplasia de Queyrat, así como el queratóxico, inicialmente similar a una verruga vulgar, y el epidermoide ulcerado, que constituye una variante clínica frecuente y se caracteriza por una úlcera irregular que se asienta sobre una base saliente. Son el tipo de lesiones que, pese a cualquier clase de tratamiento, no mejoran y pues más bien suele aumentar el tamaño a nivel superficial. Finalmente, el melanoma. Es la forma más peligrosa de cáncer cutáneo. Si bien su incidencia no es muy alta, sí lo es su mortalidad. La neoplasia maligna originada a nivel de los melanocitos, que son las células provistas de melanosomas y son las responsables de dar el color a la piel. La primera descripción de un melanoma aparece en los escritos de Hipócrates.
Con relación a los tipos más frecuentes de melanoma, existe el de extensión superficial, el melanoma nodular, el léntigo maligno y el nodular. Factores de riesgo propios del melanoma: pacientes masculinos mayores a 60 años con fenotipo Fitzpatrick 1 o Fitzpatrick 2, es decir, aquellos individuos de cabello rubio o rojo, ojos azules, que tienen imposibilidad para el bronceado. Aquellos pacientes con historias clínicas, sea personal o antecedentes familiares, que cursan con comorbilidades importantes. Pacientes también con tendencia o antecedentes de quemaduras solares y lesiones de tipo queratosis actínica. Pacientes con inmunosupresión o que hayan sido trasplantados. Existen muchos estudios que confirman la relación del melanoma con la mutación de líneas germinales o polimorfismos a nivel de ciertos genes, como el BRCA2, uno de los más conocidos, y el CDK4. Y pues recordar el uso de las cámaras solares y los climas soleados como uno de los principales factores de riesgo pues, para desarrollar este tipo de lesiones. En la tabla inferior, con relación a los fenotipos de Fitzpatrick, los clasifican del 1 al 6 y van desde los tipos de piel blancos hasta ya los que poseen altas cantidades de melanina. El melanoma se puede clasificar mediante dos grandes maneras, como sería la clasificación clínica y la clasificación anatomopatológica. La anatomopatológica basada pues en los niveles de Clark, que nos habla de la profundidad de invasión, y la clasificación de Breslow, que nos habla del espesor en milímetros. La siguiente diapositiva, bueno, para recordar la importancia de si las lesiones se encuentran ulceradas y con micrometástasis, pues esto nos habla de un peor pronóstico para este tipo de lesiones. Con relación a la biopsia, para recordar que la biopsia ideal siempre será la excisional, donde permitirá la determinación del espesor, el nivel de Breslow de la lesión por medio de múltiples cortes. Pero pues en aquellos sitios donde la apariencia estética, la apariencia cosmética se vea afectada por la difícil reconstrucción posterior, pues se hablará o se recomienda un tipo de biopsia incisional en sacabocados. Aquí podemos entonces recordar lo que sería el ABCDE para el melanoma, los signos tempranos. El A, dado por la simetría; B, bordes irregulares o mal definidos; el color heterogéneo y un diámetro mayor a 6 milímetros, que son lesiones de reciente aparición. Se dice que el concepto de patito feo ayuda a identificar melanomas de manera precoz. Esto pues va en relación a que son lesiones no parecidas al resto de nevus que puede tener el paciente. El melanoma o clasificación de Clark del 1 es una clasificación que va desde el nivel 1 hasta el nivel 5 y nos habla de la afectación capa por capa de la piel, siendo el primero estas lesiones que solo implicarán epidermis; el 2, donde hay infiltración a nivel de dermis papilar; la tipo 3, aquella donde se expande por toda la dermis papilar, pero no afecta la dermis reticular; la tipo 4, donde hay infiltración de la dermis reticular, pero no llega al tejido subcutáneo; y ya aquellas lesiones a nivel 5,
donde habrá infiltración tanto de dermis reticular y del tejido subcutáneo. La clasificación de Breslow ya nos habla de milímetros. Nos permite saber o estimar la profundidad de la lesión. También de la etapa 1 a la 5, siendo la 1 menor o igual a 0,75 milímetros, la etapa 2 de 0,76 a 150 milímetros, la etapa 3 de 151 a 225, ya la etapa 4 sería hasta 3 milímetros y las etapas 5 son mayores a 3 milímetros. Recordar con relación al melanoma, la cirugía, pues la base fundamental de tratamiento, igual que en las lesiones previas, consiste en la resección en bloque del tumor intacto o del punto de biopsia con un margen de piel aparentemente normal. Y en la tabla pues evidenciamos lo que se establece con relación al espesor tumoral en milímetros en relación con el margen de resección en centímetros. Para lesiones in situ se recomienda un margen de resección de 0,5 a 1 centímetro. Para lesiones de 0 a 1, un margen de 1 centímetro. De lesiones de 1 a 2 milímetros, márgenes de 1 a 2 centímetros. Para lesiones de 2 a 4 ya sería un margen de resección de 2 centímetros y para lesiones mayores a 4 milímetros, márgenes mayores a 2 centímetros. Con relación a los tipos de melanoma, bueno, entonces el de extensión superficial se caracteriza por ser comúnmente observado en pacientes jóvenes. Él crece a lo largo del tiempo antes de invadir capas profundas y tiene una frecuencia similar en ambos sexos, un crecimiento horizontal principalmente. El melanoma nodular es el tipo más agresivo, del 10 al 15% de todos los casos, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Lesiones simétricas, uniformes, avanzan rápidamente en fase vertical y generan mayor agresividad. El lentigo maligno representa el 10 al 15% de todos los melanomas. Zonas con previo daño, de tipo lesión queratosis actínica o de otras lesiones precursoras. Se caracteriza por aparecer en pacientes con edades avanzadas y puede presentar áreas de hipopigmentación. El melanoma acral lentiginoso afecta a pacientes con piel sea blanca o morena, presente en palmas, plantas y zonas subunguiales de manos y pies, es decir, en zonas hiperqueratóxicas, puede confundirse con hematomas y tiene una rápida progresión. El melanoma lentiginoso de mucosa se presenta en el epitelio mucoso de tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Constituye apenas el 3% de todos los melanomas, frecuentes en pacientes de edades avanzadas, curso agresivo y diagnóstico tardío, pues por su ubicación. Con relación a las opciones terapéuticas, la resección completa y cierre primario en aquellos sitios donde la lesión pues sea pequeña o se encuentra en estadios iniciales, y injertos y colgajos en aquellas lesiones pues de difícil reconstrucción cosmética. Con relación a los injertos, deben ser incorporados a un lecho receptor rápido. El proceso de prendimiento del injerto se habla que es de 4 a 7 días y durante las primeras 48 horas ocurre el proceso de imbibición. Las anastomosis entre brazos preexistentes de ambos tejidos es otra de las opciones que puede emplearse pues, para el uso de este tipo de técnica. Con relación a las consideraciones generales para usar colgajos, siempre será bueno analizar las características de la piel adyacente al defecto del colgajo, siempre pues con la finalidad de brindar la mayor similitud con el tejido donante y receptor. Dibujar, diseñar, medir antes de disecar siempre el colgajo, pues para evitar sacrificar más tejido del que se necesite. Comprobar que las incisiones se localicen en las líneas adecuadas, es decir, correspondientes a las líneas de tensión.
y eso permite una mayor cicatrización, una adecuada cicatrización. Comprobar la elasticidad de la piel, respetar siempre los pedículos vasculares, pues serán los que nos determinen la vitalidad de estos colgajos, disecar cuidadosamente con tijeras quirúrgicas, lo cual nos permite bordes estéticos, simétricos y la posterior cicatrización adecuada. Manipular cuidadosamente colgajos, distribuir equitativamente la tensión mediante líneas de sutura. En la siguiente diapositiva solamente pues para recordar los tipos de colgajos con los que contamos o parte de los tipos de colgajos con los que contamos, como son rotación, avance, transposición y tunelización. Lo que veníamos hablando, la importancia de la similitud en la coloración cutánea tanto del tejido donante como el receptor, garantizar el buen aporte vascular, la importancia de que el área donadora y el área receptora tengan la misma textura cutánea, y esto nos permite o esto repercute en los resultados estéticos satisfactorios y nos garantiza la mínima distorsión en el aspecto del paciente. Como conclusión, debemos recordar que todas las lesiones hipercromáticas en piel se remueven con al menos 3 milímetros de margen, siempre que puedan removerse completas sin dejar defecto mayor a 3 centímetros. De toda lesión que sea mayor a 3 centímetros, entonces estos procedimientos se realizarán siempre en quirófano y pues considerando o llevando de entrada el plan de reconstrucción con colgajos o con injertos. Lesiones que se sospeche que sean de cáncer de piel no melanoma y dejen defecto mayor a 3 centímetros, al removerlo, primero tomar la biopsia incisional siempre, lo cual nos permitirá ya ir con un diagnóstico de la lesión. No deben removerse los puntos hasta no tener los resultados de biopsia, puesto que eso nos permitirá orientar reexcisiones posteriores si debiéramos realizarlas. Y 4, evitar la exposición solar prolongada sin protección. Muchísimas gracias. Eso fue todo en la tarde de hoy.